Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Había hecho unas reacciones sobre el conflicto que está viviendo México con Ecuador. Esto principalmente por el ingreso de fuerzas especiales del Ecuador a la embajada de México que tenía en ese país. Habíamos visto que esto había escalado y había llegado a la Corte Internacional de Justicia. Estuvimos viendo de qué se trataba la Corte Internacional de Justicia porque no teníamos muchas nociones de su composición. Y también viendo cuál era la postura y qué solicitaba México. Pero ha salido hace unos días atrás la resolución de la Corte que rechazó las medidas que había pedido México, las medidas provisionales, ¿cierto? Entre esas el resguardo a la embajada, que efectivamente Ecuador no volviera a repetir un hecho como este y que se estudiara posteriormente las posibilidades de que en cierta medida se congelara o se suspendiera la membresía de Ecuador en la Organización de Naciones Unidas. Entonces, para entender un poquito cómo ha ido evolucionando este conflicto en el ámbito judicial internacional, entonces los invito a ver la reacción sobre qué ha pasado en el proceso de la Corte Internacional de Justicia entre México y Ecuador. ¿Veamos? Bueno, ustedes están viendo el titular del País y si lo ven bien, lo voy a ampliar un poquito, dice que el Tribunal de las Naciones Unidas rechaza dictar medidas cautelares contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México. Recuerden ustedes que el gobierno de México denunció el allanamiento de su sede diplomática por la policía ecuatoriana para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, veamos de qué se trata eso. Dice que el Tribunal Internacional de Justicia, este es un artículo escrito por Isabel Ferrer, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, el TIG o SIG, no ha considerado este jueves necesario dictar medidas cautelares en la demanda presentada por México contra Ecuador por vulneración de las leyes internacionales al haber allanado su embajada en Quito. El pasado 5 de abril, recordemos que se produjo todo esto, ¿cierto? La policía ecuatoriana sacó de allí a la fuerza al ex vicepresidente del país andino. Vamos a la decisión. Aquí dice que, no obstante, el tribunal sí ha subrayado la inviabilidad de las delegaciones diplomáticas y que su decisión no prejuzga la competencia para abordar el fondo de caso y ambos países han roto sus relaciones diplomáticas. Con anterioridad decía que el gobierno mexicano había pedido a los jueces que se protegiera su sede diplomática y las residencias privadas de sus representantes y el TIG consideraba suficientes las garantías ofrecidas al respecto por el Ejecutivo ecuatoriano, pero renuncia al momento de ir más allá. O sea, en definitiva, lo que ha sucedido acá es que la Corte Internacional de Justicia, el TIG, ¿cierto? Tribunal Internacional de Justicia, resolvió respecto a esta solicitud que hacía México. Recuerdan ustedes que pedía que se protegiera la embajada, que se protegiera la documentación, lo que existía ahí, y también las residencias privadas de los funcionarios que tenían. Consideró que efectivamente las garantías que había dado Ecuador eran necesarias y cumplían con lo que estaba pidiendo México, por lo tanto no tenía por qué pronunciarse con esto y rechazaba que se dieran en cierta medida las instrucciones a Ecuador para que resolviera la precaución con respecto a esto. Pero también nos está diciendo que no se va a pronunciar con respecto al fondo. Es decir, y lo vuelvo a leer, no obstante el tribunal se ha subrayado la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas. O sea, el tribunal dice son inviolables. Y que su decisión no prejuzga la competencia para abordar el fondo del caso. Es decir, que el rechazar estas medidas cautelares no implica que la Corte esté diciendo que yo no puedo ver esto, sino que está en suspenso para ver qué sucede. Bueno, veamos cómo lo han informado algunos canales con respecto a esta decisión y cómo lo ha informado este canal que recurrimos regularmente, que es un canal en español, pero de China. Veamos. Decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar las medidas provisionales interpuesta por México por la incursión de la policía ecuatoriana en su embajada en Quito el 5 de abril pasado generó reacciones en Ecuador. La Cancillería y la Procuraduría se pronunciaron al respecto. Nuestra corresponsal Verónica Rivadeneira nos trae más detalles desde Quito. Saludos desde Quito, Ecuador. La Cancillería ecuatoriana acogió con beneplácito la decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la solicitud de medidas provisionales que fue presentada por México. Esta solicitud fue entregada luego de la irrupción de la fuerza pública ecuatoriana en la sede diplomática mexicana en la ciudad de Quito para detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Espinel, quien se encontraba ahí en calidad de asilado. Esto ocurrió el 5 de abril pasado. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 9 de abril Ecuador había asegurado a la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que iba a brindar protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la embajada mexicana en la capital y que el país mantiene esa postura. Por lo tanto, según la Cancillería, la solicitud de México era innecesaria.
Mientras tanto, la Procuraduría General del Estado también se pronunció y sostuvo que esta decisión es un paso importante para sustentar la posición del Ecuador y dijo que el equipo legal del país seguirá trabajando en las siguientes etapas del litigio. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, si bien considera que no hay un riesgo inminente, destacó que la inviolabilidad de las embajadas es un principio fundamental para las relaciones diplomáticas entre los estados y remarcó la importancia de respetar los principios de la Convención de Viena. Expresó que a lo largo de la historia naciones de varios credos y de varias culturas han observado estas obligaciones que son recíprocas. Se destaca también la necesidad por parte de la Corte Internacional de Justicia de resolver los conflictos diplomáticos con medios pacíficos. Hay que recordar que Ecuador también presentó una demanda por violación de las normas internacionales de asilo ante la Corte Internacional de Justicia contra México por el asilo otorgado a Jorge Glass Espinel. Con esta información nos despedimos desde Quito, Ecuador. Muchas gracias. Bueno, recordemos que esta es una parte de estos procesos internacionales porque México demandó a Ecuador, solicitó estas medidas precautorias, provisionales, iniciales, que apuntaban a que le dieran garantías al gobierno mexicano de que sus propiedades, la embajada principalmente, la información que se maneja en las embajadas y los lugares donde vivían sus agregados, ¿cierto? Sus agentes diplomáticos, no fueran intervenidos. Es decir, que México no le creía al gobierno ecuatoriano que iba a respetar esas situaciones, esas propiedades, como no había respetado en cierta medida el fuero que tenía la embajada. Pero tenemos la otra parte, que es la demanda que Ecuador hizo también contra México. Porque aquí se resolvió solo lo de la demanda de México con Ecuador respecto a las medidas provisionales. Pero si hay un punto, se recalcó que eran inviolables las embajadas y por lo tanto hay que ver cómo se va a desarrollar el otro proceso. Y también no ha dicho la Corte Internacional de Justicia que sea incompetente para conocer las otras solicitudes, que era el que fuera excluido Ecuador, sancionado de su membresía o de su participación en la ONU. Que nosotros no entendíamos mucho qué se lograba con eso, pero recuerden que ya habíamos conversado de que hay algunas implicancias, por ejemplo, económicas, porque la ONU cuenta con algunas entidades que financian a los estados y a los gobiernos, donde si una persona, un estado en este caso, no estuviera incorporado a estos organismos, no podría acceder a esos beneficios, ¿cierto? Y de hecho yo les comentaba, hubo algo con respecto a un organismo internacional donde México votó en contra frente a un financiamiento que iba a recibir Ecuador posterior a este incidente. Veamos qué otro antecedente podemos tener para tener algo más claro de qué sucedió con esta resolución de la Corte Internacional de Justicia en este conflicto que tiene con Ecuador. Bueno, el artículo que leíamos del País desarrolla un poquito más lo que sucedió con esta resolución de la Corte Internacional. Veamos lo que dice el artículo. Mira, dice, un precedente desconcertante. A finales de abril, México arropó su demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia, aduciendo que los estados no pueden invocar medidas internas para incumplir las normas internacionales, en palabras de Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico del Servicio Exterior mexicano. Dijo además que con el asalto se había sentado un precedente desconcertante que repercute en toda la comunidad internacional. Sobre esto hay una cuestión que no hemos podido ver los equipos, pero entiendo que México actuó con los equipos jurídicos que tiene establecidos, es decir, era gente que trabajaba para Cancillería mexicana, a diferencia de Ecuador, que tuvo que contratar equipos jurídicos externos. ¿Me podrían ratificar eso? Decirme en los comentarios. Vamos a ver si después podemos hacer alguna reacción respecto a los equipos, para conocer quiénes son estos abogados o quiénes son estos funcionarios que pueden llegar a estos niveles para litigar representando a un país, que no es una cuestión menor. Sigamos viendo lo que dice el artículo del País. Dice, la demanda incluía que Ecuador fuese suspendido como miembro de Naciones Unidas hasta que no presente unas disculpas formales por lo ocurrido y que el tribunal sentara un precedente declarando que un Estado puede llegar a ser expulsado de la ONU por casos como este. Esto era lo esencial, porque la discusión que existe, y uno lo ve en muchos portales, es que muchos expertos dicen que la Corte no tiene las facultades para expulsar o suspender la membresía de un país en la ONU. Que eso es una facultad de la Asamblea General y que puede ser en cierta medida revertida por el Consejo de Seguridad, vetada por el Consejo de Seguridad. Entonces, si la Corte dijera, sí, nosotros damos la sanción de suspender hasta que pida disculpas, decía México, respecto a esta situación, nos poníamos en una situación en la cual tendríamos un órgano internacional que podría tomar decisiones sobre la Asamblea General de la ONU, cuestión que es bastante impactante, especialmente con lo que ha sucedido con otro tribunal, la Corte Penal Internacional,
y su inicio de proceso contra los líderes de Israel por las incursiones que han tenido en Palestina. Entonces también es un tema extraño porque como que se está poniendo en juego, hemos dicho nosotros que los organismos internacionales como que están de capa caída, ¿cierto? No cumplen su función, los países que configuran las grandes potencias como que pasan del lado de los acuerdos de estos estados o son muy manipulados. Pero estamos viendo que hay otros organismos, estos tribunales internacionales, que están tomando un poquito de independencia, si pudiéramos decir, respecto a sus resoluciones. Uno podría decir, claro, independencia dependiendo de quién afecta o quién no. Pero sigamos viendo, volviendo al tema de México con Ecuador, qué es lo que estuvo resolviendo o qué resolvió más claramente, ya tenemos algo con respecto al video, con respecto a esta situación entre México y Ecuador. Sigamos viendo. Dice que el fallo del Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, recalca la necesidad de resolver las disputas diplomáticas por medios pacíficos. ¿Y qué más pacífico que era un tribunal, cierto? Y reafirma que embajadas, consulados y su personal son inviolables como principio fundamental de las relaciones internacionales. La irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México puede calificarse de extraordinaria porque la Convención de Viena de 1961, el texto invocado por México y reseñado por los jueces, no solo regula las relaciones diplomáticas, sino que garantiza el intercambio pacífico interestatal. Así lo ha recalcado el presidente de la Corte, Nawat Salam. ¿Qué más nos dice? La policía ecuatoriana irrumpió el pasado 5 de abril en la sede diplomática de México para impedir la huida del expresidente Jorge Glass. Acusado de malversación de fondos, pasó 5 años en la cárcel por varios casos de corrupción durante la etapa del presidente Rafael Correa. Fue puesto en libertad en noviembre de 2022 por motivo de salud y Ecuador ha justificado la operación policial por supuesto riesgo de fuga ante la negativa mexicana de permitir su detención. Había obtenido además la condición de asilado político. Y aquí viene la postura de la contestación de Ecuador, ¿cierto? La postura que tiene Ecuador, que no la hemos desarrollado todavía y mi intención de hacer esta reacción hoy día era mostrarles la postura de Ecuador, pero ya tenemos la resolución. Vamos a tratar de recopilar porque la podemos vincular con la demanda que hizo Ecuador a México. Recuerden que esta es la resolución de la demanda que México hizo a Ecuador, que fue la primera. Sigamos leyendo. Entonces nos dice, en su contestación a la demanda de México, Ecuador argumentó que sus representantes podían sacar sin problema los bienes y documentos que deseen de su embajada en Quito porque no están desprotegidos. Y que las circunstancias que desembocaron en el arresto de Jorge Glass ya no existen. No hay por tanto un caso que deba ser tenido en cuenta por el tribunal. Según aseguró en mayo pasado Andrés Terán Parral, embajador ecuatoriano en Países Bajos, para el gobierno del país andino, México obstruyó su sistema judicial e interfirió en sus asuntos internos al acoger a Glass. Claro, porque ese es el argumento de Ecuador principalmente, que al darle asilo político al vicepresidente que estaba siendo juzgado, en definitiva hubo intromisión en asuntos internos, que es una de las cosas que no pueden hacer los estados. Sabemos que hay un estado que esto lo hace regularmente, ¿cierto? Entonces, esto ha sido lo que ha resuelto la Corte Internacional de Justicia respecto a esta resolución. Y de ahí el titular del mismo diario El País que dice que el Tribunal de la ONU rechaza dictar medidas cautelares contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito. Bueno, y esa era la reacción que les quería compartir hoy día, que era que el Tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, ya dictó a favor de Ecuador el rechazo de la solicitud que había hecho México de medidas cautelares. Principalmente porque dice el Tribunal Internacional que con las garantías que ha dado Ecuador ya estaría solucionado el problema, pero recalca que son inviolables las embajadas y todavía no se ha pronunciado sobre si la Corte tiene la facultad de poder suspender a un país como miembro de las Naciones Unidas. Espero que le haya gustado mi reacción y estemos atentos a lo que está pasando con estos dos importantes países de Latinoamérica, y que tengamos una resolución alejada de conflictos como en otros lugares, ¿cierto? Lo importante es que los países de Latinoamérica podamos resolver esto por los medios más pacíficos, que es más pacífico que los tribunales internacionales, y que podamos ir avanzando, lo que siempre les digo, lo más importante es la lucha por la pobreza en nuestro país. Soy Edgardo Loera, espero que les haya gustado mi reacción, así que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden de comentar, que estén bien.